sé que un día, no muy lejano, Él volverá a levantarnos, y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Vendrá a juzgar a los vivos y muertos. Vendrá a reinar por una eternidad. Y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Aquí mis días terminarán, porque en sus brazos voy a morar. Qué hermosa vida de gozo llena, donde por siempre yo he de morar. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. 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 Y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Y cuando Él vuelva, yo quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él, hacia el cielo con Él, hacia el cielo con Él. Qué bueno, qué hermoso es el Señor. Este canto nos trae muchos recuerdos de nuestra juventud en Cristo y anhelamos estar preparados para que cuando Él venga nos podamos ir volando todos con Él, ¿verdad? En el arrebatamiento, para poder ser parte de ese evento que estamos esperando todos nosotros. Quiero darle la bienvenida a cada uno de los hermanos, la familia de familias que nos están sintonizando. Y como siempre les digo, eres un valiente, eres una valiente, porque pudiendo hacer cualquier otra cosa, estás ahí esperando el consejo de la palabra. Así es de que te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
y te exhorto para que siempre estemos buscando al Señor. Hoy tenemos la bendición de que está con nosotros la familia Hernández aquí, así es que les bendecimos y les damos la bienvenida aquí a los estudios de Únete TV. Aleluya, ¿verdad? Así que nos alegramos de tenerlos acá, ¿verdad? Y que podamos compartir todos juntos el consejo de la palabra y la administración de la Santa Cena. Así es que bienvenidos. Acompáñenme, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este día, Señor, este momento que podemos reunirnos virtualmente con tu pueblo, Señor. Te pido, Señor, que pueda esta palabra llegar al corazón de cada uno y hasta donde alcance esta transmisión puedan ser bendecidos y edificados. Usa nuestra vida, derrama una unción pentagonal, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, que llegue a tiempo la palabra y que produzca el 100 por 1 en aquellos que lo escuchan, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y te agradecemos por esta hermosa oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Estamos en el mes de septiembre, hermanos, el tiempo se va tan rápido, ¿verdad? Es una cosa impresionante. Hemos visto que desde hace 6 meses el enemigo quiso parar a la iglesia, pero la iglesia sigue predicando, la iglesia siempre sigue caminando, ¿verdad? Quería atraparlos en las casas, aunque la palabra jamás va a estar presa, la palabra siempre fluye, ¿verdad? Y estamos creyendo que Dios está en medio de nosotros y auxiliándonos aún en estas circunstancias, ¿verdad? Que todavía tal vez no nos podemos reunir presencialmente, pero gloria a Dios por estos medios, ¿verdad? Que el Señor permite que nos podamos reunir, aunque sea virtualmente, y poder llegar a las casas, ¿verdad? Ahora estamos, gracias porque me deja entrar ahí hasta lo más recóndito de su casa, hasta lo más cómodo de su casa. Gracias por dejarnos entrar ahí, ¿verdad? Quiero recordarle que hoy vamos a tener la administración de la mesa del Señor al final de la predicación, así es de que yo le invito para que en familia nos preparemos en nuestro corazón la mesa y que tengamos esa coinonía virtual, como le hemos llamado, ¿verdad? ¿Cuál es la coinonía virtual, pastor? Que nos envíe sus fotos para poderle ver cómo está. Hemos visto las fotografías de algunos que los vimos así y ahora ya están así grandes, ¿verdad? Así es de que yo anhelo en mi corazón pues que hagamos este ejercicio de la coinonía virtual y que el día de mañana, lunes y martes también tenemos nuestra reunión en punto de las 7:30. También quiero recordarte que si tienes peticiones de oración, nos las hagas llegar. Al final vamos a estar orando por cada una de ellas, o si tienes algún testimonio que compartir con nosotros, ¿verdad? Así es de que desde pues te invito, ¿verdad? Y que nos envíes tus oraciones. Entonces quiero continuar hablando. Hemos estado, como nos toca hablar de la mesa del Señor, ¿verdad? Siempre procuro hablar un tema en referencia al pan y al vino, al cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Y hoy quiero hablar acerca de entendiendo el poder de la sangre de Cristo. ¿Verdad? Es bien importante que nosotros entendamos qué poder el que se desata cuando nosotros participamos de la sangre del Señor. ¿Verdad? Entonces quiero recordar tal vez algunas cosas que he hablado tal vez en otra oportunidad, y es de que lo primero que nosotros tenemos que hacer es no olvidarnos que la sangre de Cristo nos consagra a nosotros. Y recuérdese de que también dijimos que le pusiéramos nombre a la mesa hoy, ¿verdad? Nombre a la mesa. Yo no sé si ustedes le pusieron un nombre a su mesa. ¿Sí? Sí, ¿cuál fue el nombre que ustedes le pusieron? Altar de salvación. Altar de salvación. Bueno, qué bendición. Nosotros le pusimos a la mesa corazón, dedicados completamente de corazón al Señor, ¿verdad? Pero qué bonito, altar de salvación, ¿verdad? O sea, entonces debemos de entender entonces nosotros, o más bien dicho, como en la gráfica ahí lo estoy poniendo, ¿verdad? No olvidarnos que la sangre de Cristo nos consagra a nosotros. Bueno, nos limpia de todo pecado y tiene tanto poder la sangre de Cristo que nos puede consagrar. Es decir, que nos puede alejar por completo del pecado. ¿Cómo? Acercándonos a la sangre del Señor. También hemos visto que la sangre de Cristo
debemos de seguir la instrucción cómo nosotros debemos de participar de la sangre del Señor. ¿Verdad? ¿Para qué? Entendiendo que es una administración familiar. Lo vimos, ¿verdad? O lo hemos visto que en la antigüedad se reunían por casas y por familias, y si no alcanzaba una familia a comérselo todo, invitaba a otra familia para que compartieran, ¿verdad? Entonces se deben de seguir las instrucciones, ¿verdad? De hecho, el Señor dejó 2 ordenanzas establecidas antes de ser arrebatado, antes de irse, y una fue la Santa Cena y otra el bautismo, ¿verdad? Entonces quiere decir de que debemos de poner en práctica la administración de la mesa del Señor de la Santa Cena. También entendemos que es una convocatoria santa, pero ¿para qué? Para recordar. Las palabras del Señor Jesucristo fueron: háganlo en memoria de mí. A mí siempre me gusta decir esto, que la memoria es bien interesante. Ahora venden los flash disc o los memory disc que les llaman, ¿verdad? Que son memorias virtuales donde uno puede guardar fotografías, música, todas las cosas que nosotros podamos guardar ahí. Está haciendo como una alusión a la memoria, ¿verdad? Entonces, pero recordémonos que la memoria, hay memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo a nosotros nos sirve para recordarnos dónde dejé el control, dónde dejé las llaves, a qué horas me tomé la pastilla, etcétera. La memoria a largo plazo es la que se va guardando conforme va avanzando el tiempo. Entonces la memoria a largo plazo ya pasa a otro nivel y se llama entonces un recuerdo. Entonces nosotros como hijos de Dios o como seres humanos tenemos recuerdos de nuestra infancia, ¿verdad? Yo no sé, hermanos que nos ven y los hermanos que están acá, si ustedes ¿hasta qué edad recuerdan ustedes más o menos? ¿O cuándo pueden tener ustedes su primer recuerdo? Les invito a los hermanos que me pongan ahí, o y ustedes también, si ustedes quieren, más o menos, ¿qué edad te recordás tú? Hay ciertas partes que me recuerdo cuando tenía 2 años. 2 años. Fueron muy impactantes, por eso creo que... Sí, pues, 2 años. Después hay otras cositas, imagino que de 4 en adelante, tal vez. Claro, pues sí, o sea que uno de los primeros recuerdos, 2 años de edad. Sí, yo tengo mis recuerdos, creo que aproximadamente de unos 3, 4 años también, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque todavía estaba vivo mi papá biológico, ¿verdad? Entonces tengo recuerdos, pero son fragmentos, ¿verdad? Fragmentos que si yo no pudiera tener un programa y poder poner en orden todas sus memorias antiguas, creo que uno ya haría los recuerdos, ¿verdad? De hecho, hay que seguir mucho esta noticia, ¿verdad? Que usted sabe que Elon Musk acaba de presentar un chip que se va a insertar en el cerebro humano para poder tener comunicación con las computadoras. O sea, lo interesante de esto es ¿para qué? ¿O por qué? Ahora, entonces, nosotros ya sabemos que la agenda del nuevo orden mundial está a pasos agigantados, y así está el mundo ahora, ¿verdad? De que la tecnología está tan avanzada que están empezando a hacer ya pruebas, ya hay pruebas en animales de tener una conexión sinóptica, ¿verdad? Del cerebro junto con veámoslo, algo intangible, como son los pensamientos, el cerebro, con algo tangible como es una computadora, hacer una conexión. Bueno, una sinopsis está haciendo como el juego ese de la sinopsis, yo le digo juego, pero realmente son conexiones entre neuronas, ¿verdad? Pero eso es a nivel cerebral. Entonces lo que están queriendo hacer es conectarlo. Hermano, esto me parece a mí increíble, y creo que tenemos que ponerle mucho ojo, porque el enemigo creo que va a empezar a utilizar esas plataformas, ¿verdad? Para tener control total del hombre. Pero no estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando acerca de entendiendo el poder de la sangre de Cristo. Entonces, pero viene pues porque entonces la convocatoria de la administración de la Santa Cena es para recordar. Entonces, los recuerdos, hermano, debemos nosotros de preservarlos, ¿verdad? Por ejemplo, los primeros que empezaron a predicar
estaban frescos, ¿verdad? Pedro se convirtieron 3,000 en una prédica, 5,000 en otra, pero el Señor se acababa de ir, tenía que 50 días de haberse ido, estaba bien fresco, pero el Evangelio de Juan se escribió más o menos 90 años después del Señor, casi 100 años después. ¿Cómo hace alguien para mantener fresco una memoria tan preciosa como esta? Entonces es donde ahora se utilizan diferentes cosas para guardar la memoria. Por eso es que ponía el ejemplo de flash disk, ¿verdad? Y ahora la tecnología se ha miniaturizado tanto que antes uno que era de 512 ahora puede ser de 1 terabyte, así en este tamañito, ¿verdad? Entonces debemos de preservar la memoria del Señor, ¿verdad? Él así lo dijo, háganlo en memoria de mí. También vemos, ¿verdad? Esto solo estoy haciendo un recordatorio así rápido antes de entrar en el tema, ¿verdad? De que la sangre de Cristo desata un poder increíble de protección. Lo vimos en el ejemplo de la casa de los hebreos, que pusieron sangre en los dinteles y el destructor, el ángel de la muerte, dice que pasó de largo, ¿verdad? Y si nos recordamos, ¿verdad? Esto lo dije en otra ocasión, pero quiero volverlo a decir porque es bien interesante, que el decreto o la muerte iba a ser de los primogénitos, fíjese, pero al poner la sangre se preservaba al primogénito, pero también se preservaba a la familia. O sea que los primogénitos fueron salvos 2 veces. Primero, porque estaban adentro de la casa, y segundo, por la sangre. Entonces ahí también es algo que nosotros tenemos que ver ahí, porque hubo una doble salvación, no porque sean 2 los que salvan, sino que es tanto el poder de la sangre de Cristo que nos puede preservar, nos puede proteger de cualquier cosa. De hecho, la sangre de Cristo tiene poder para destruir las acechanzas del enemigo, ¿verdad? También vemos que la administración de la sangre de Cristo trae bendición a nuestra vida. Trae bendición, ¿verdad? Nos perdona, nos fortalece, nos limpia, ¿verdad? Nos ayuda a avanzar. Y también vemos que el que participa del cuerpo y la sangre de Cristo tiene vida, dice. Solo de es un tema completo para hablarlo, porque dice que tiene vida en sí mismo el Señor, el Señor. Entonces esa vida que Él tiene nos la da al nosotros participar del cuerpo y la sangre, el pan y el vino. Pero también dice que nos trae vida eterna. O sea, primero nos da vida normal, después nos da vida eterna y después nos va a resucitar. Pastor, pero entonces no dice que nos va a dar vida eterna, entonces nos vamos a morir o no, porque recuérdese que 1 Tesalonicenses 4:17 dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Pero también tenemos que entender ese pasaje como aquellos hermanos que se nos han adelantado, ¿verdad? Pero también como aquellos que ya murieron a sí mismos, murieron a la carne. Esos son los que van a resucitar primero. Eso es a lo que se refieren los muertos en Cristo. Ahora bien, dice que entonces vamos a resucitar. Es ahí en donde se cumple entonces el poder de la sangre de Cristo. Que alguien sin haber muerto, literalmente, sino solamente a su yo, va a resucitar. O sea, es un cambio, ¿verdad? Es una transformación. Por eso el apóstol Pablo enseñaba y decía que hay algunos que se va a sembrar un cuerpo corruptible y se va a levantar un incorruptible, ¿verdad? Uno mortal y se va a levantar uno inmortal. Entonces hay diferentes tipos de cuerpo. Ese sería otro tema también, pero entonces quiero que veamos. Si entendemos el poder de la sangre de Cristo, entonces por su sangre nosotros hemos sido algunas cosas, hemos recibido algunas cosas de bendición, pero yo le puse aquí: por su sangre hemos sido. Entonces veamos lo primero: hemos sido comprados. Y 1 Pedro capítulo 1 y verso 18 dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate. Qué precioso, pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Miren qué verso la Nueva Traducción Viviente, cómo lo explica, pues, ¿verdad? Pero hermano, lo incomprensible de la sangre de Cristo es que pagó un rescate. Alguien diría: ¿de qué? ¿Pero me rescataron de qué? Si yo no era malo.
o yo no le hacía nada mal. Bueno, tal vez de aquellos que estaban en vicios y todo eso, sí. No, nos rescató a todos. Aquí dice, la herencia que recibimos de nuestros padres. Bueno, la Biblia de las Américas dice, la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. No porque hayan sido malos padres, sino porque así les enseñaron y así nos enseñaron a nosotros. Entonces, nos empujaron a una tradición, ¿verdad?, donde se tenía que romper eso. ¿Cómo? A través de ser rescatados por la sangre de Cristo. Entonces nos debemos de sentir dichosos y felices de haber sido rescatados. Pero no solamente esto, sino que hubo alguien que se atrevió a pagar por nosotros. Si nosotros no valíamos, aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Pero no valíamos absolutamente nada. Por eso es de que qué gracia, qué favor, qué misericordia la del Señor, que Él se atrevió a pagar, como con su propia vida, con su propia sangre por nosotros. Por eso es de que tal vez alguien pensará o alguien estará pensando, sí, pero todavía pecamos. Definitivamente somos humanos, ¿verdad? Aunque debemos de evolucionar espiritualmente y pedirle al Señor ya no hacerlo. Como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, aquel que peca deliberadamente, voluntariamente, continuamente, y por él ya no hay más sacrificio por el pecado, dice, porque está pecando voluntariamente. Bueno, es que, mire, quiero preguntarles, ¿será que uno peca voluntariamente o involuntariamente? ¿Cómo peca uno? ¿Será que uno de repente está así, ay, ¿dónde estoy? Pequé y no sabía. Uno peca voluntariamente. Es más, uno peca porque quiere hacer. Me voy a atrever a decir algo peor todavía. La mayoría peca porque le gusta pecar. Pero entonces ese pasaje que dice, el que peca deliberadamente, ¿cómo? ¿A qué se refiere? Continuamente. El que peca continuamente. La carta a los Hebreos capítulo 10. En el verso 19 creo que está. Entonces dice, el que peca deliberadamente, continuamente. Es decir, pecó en esto, perdóname, Señor, y vuelve a pecar en lo mismo, y vuelve a pecar en lo mismo, y en lo mismo, y nunca hay un cambio. Entonces, para él ya no hay más sacrificio. ¿Pero para qué? Porque antes el pecado estaba adentro de nosotros, ahora el pecado está fuera de nosotros, queriéndonos hacer caer. Por eso es que dice que el enemigo anda como león rugiente, el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar y hacerlo caer. Entonces, fuimos rescatados con sangre. Es que ya, hermano, no hay nada que tenga más poder que la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, hermano. Tiene tanto poder la sangre de Cristo, si lo queremos ver, es que es incomparable, pero la vez pasada hablábamos que un cuerpo humano adulto tiene 4 litros de sangre, ¿verdad? 4,5 litros de sangre. Hermano, y eso no es nada. No es nada. Entonces, pero es de quién es la sangre. Que una sola gota, una micra de su sangre nos puede limpiar a nosotros. Y es más, la sangre de Jesús todavía está fresca en la jofaina, ahí en el lugar santísimo, lista para que aquellos que necesitamos de la sangre tenemos acceso y podemos decir, perdóname, Señor, lávame en tu sangre preciosa y vamos a ser limpiados. Entonces, hemos sido rescatados. Fíjense. Ahora, Apocalipsis capítulo 5 y verso 9. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces aquí vemos algo. Si me permite explicarlo de esta manera, el primer pasaje lo vimos como en el pasado y el de Apocalipsis es como el futuro. Quiere decir de que en el pasado el Señor Jesús derramó su sangre. Y todos los que creemos en Él, esa sangre que se derramó en el pasado, hace más de 2000 años, tiene efecto todavía para nosotros. Pero aquí también, todavía lo vemos hacia el futuro, que todavía está la sangre del Cordero que fue inmolado. Aquí dice, y que digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste. Entonces, quiere decir, cuando hay alguien que compra, si lo ponemos un ejemplo práctico, ¿verdad?
no compra, ay, Padre Santo, ¿cómo hago para decir esto? Pero no compra todo. ¿A qué me refiero? Que solo el que acepta el sacrificio de la sangre de Cristo es comprado. Pero la sangre de Jesús tiene acceso para todos, pero no todos lo reciben. No todos aceptan ese sacrificio hermoso. ¿Por qué? Porque quizás piensan de que es tan simple, ¿verdad? Yo tengo que sacrificarme, tengo que hacer algo. No, el Señor ya se sacrificó. Amén. Nosotros ya no tenemos más que hacer nada que recibir el regalo de la salvación. Ahora, si queremos santidad, consagración, ese es otro precio. Ahí sí tenemos que pagar nosotros un precio, el cual tenemos que estar preparados y dispuestos a poderlo pagar, ¿verdad? Ok, entonces fuimos comprados, hemos sido comprados. El poder de la sangre nos compró. También el poder de la sangre nos ha limpiado. En 1 Juan 1:7. Entonces esto yo le puse ahora, en el presente. ¿Verdad? ¿Se recuerda? El otro lo vimos en el pasado, en el futuro, lo estamos viendo ahora en el presente. 1 Juan 1:7. Mas si andamos en la luz, andamos es un eterno presente, ¿verdad? Como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero fíjese qué impresionante, porque aquí ya le está hablando a alguien que está caminando en la luz de Cristo. Entonces dice, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Amén. Y su sangre, o la sangre de su Hijo Jesús, nos limpia de todo pecado. Entonces, podemos ver entonces que la luz, el estar en la luz, no prender la luz, sino que si nosotros caminamos en la luz. Pero pastor, ¿qué es caminar en la luz? Es caminar en la verdad. Es caminar es estar o permanecer en el camino de Cristo Jesús. Si nosotros permanecemos en ese camino, estamos en la luz, dice, y nos ayuda a tener comunión. Quiere decir que cuando hay alguien que no tiene comunión con los demás, es porque no está caminando en la luz. Oh, gracias, Guida. Solo no te vayas. Gracias, Guita. Entonces, si nosotros entonces permanecemos en la luz, tenemos acceso a la sangre. Pastor, entonces aquellos que no caminan en la luz no tienen acceso a la sangre. Yo le diría sí y no. ¿Cómo así, pastor? Sí tienen acceso, pero no llegan a ella porque no saben, porque no están en la luz. Pero aquel que ya caminó en la luz y sabe, se acerca a la sangre de Jesús para encontrar el perdón y la limpieza de sus pecados. Entonces, esto es ahora en este presente. Tenemos ese acceso a la sangre. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué precioso es, hermano. Entonces, amado hermano que nos estás viendo, no hay pecado más grande que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Lo que se necesita es un corazón contrito y humillado, y dice la Biblia que a ese tipo de corazón el Señor nunca lo rechaza. Ahora veamos esto hacia el futuro. Apocalipsis 7:14 dice, y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto es lo que yo le he llamado el turno de horror. Porque en el turno de honor nos vamos, porque ya el Señor nos limpió y nos vamos con Él en el turno de honor. Pero aquí las multitudes vienen saliendo aquí dice, vienen saliendo, dice, de la gran tribulación. Pero ya salieron limpios, sus vestiduras limpias, emblanquecidas en la sangre del Cordero. Pero yo no quiero que me limpien ahí. Yo quiero que me limpien ahora. Entonces, la sangre del Cordero de Dios nos limpia ahora, en este presente, como les ponía, o puede limpiar a muchos, pero en el futuro. Pero no te lo recomiendo, porque entonces eso va a ser terrible, porque entonces ya no se irían en el turno de honor, que es el arrebatamiento y las bodas del Cordero, sino en el turno de horror, que es la tribulación y la gran tribulación. Entonces vemos aquí que por su sangre nosotros hemos sido limpiados. Amén. Entonces, tenemos nosotros que mantener la limpieza en nuestro corazón, en nuestras vestiduras. ¿Cada cuánto haces el laundry en tu casa? Ropa de cama, ropa de vestir. ¿Cada cuánto? Pero
la limpieza espiritual, ¿cada cuánto la hacemos? Tú sabes, amado hermano que nos estás viendo, tú sabes si necesitas limpieza espiritual. ¿Por qué? Porque tú sabes cómo vives. Tú sabes lo que piensas, tú sabes lo que hablas, tú sabes lo que sientes, tus sentimientos. Entonces sabes si necesitas o no esa limpieza. Déjame decirte que tenemos acceso a la sangre. Y ahora que estamos todavía en el año favorable del Señor, como el Señor cuando abrió la carta del profeta Isaías y leyó que él vino a proclamar el año favorable. Por eso ahí están las proclamas, ¿verdad? Porque hay algunos que piensan o dicen de que no se tienen que proclamar los años, pero ahí dice, vino a proclamar el año favorable. Y ese año, déjeme decirle que ya lleva 2000 años. Amén, aleluya. Ya lleva 2000 años, o sea que ese año que él proclamó es un paréntesis de 2000 años de año favorable del Señor. Acerquémonos a Él, acerquémonos confiadamente. Y si tú no le conoces, también te puedes acercar para que te limpie, para que te ayude, que te auxilie. Entonces, pero lo que sí quiero dejarle bien claro, entonces, que si entendemos el poder que hay en la sangre, es que nos puede limpiar. Pero tú decides, nosotros decidimos cuándo la sangre nos va a limpiar, ahora, en el presente o en el futuro. Solo que yo les voy a responder, les voy a hacer ganar el examen, que no te la limpien en el futuro, que te limpien ahora, mejor. Es mejor ahora. Amén. Ok, entonces quiero que veamos algo más. Esta es preciosa. La sangre de Cristo, se recuerda que le dije que nos tiene poder para consagrarnos, pero también nos liberta del pecado, como dice Apocalipsis capítulo 1 y 5. Apocalipsis 1, 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Bueno, aquí, aunque esto es a futuro, ¿verdad? Esto está hablando del pasado. Esta expresión está diciendo, nos libertó de nuestros pecados. Quiere decir de que, pastor, ¿ya no vamos a volver a pecar? Bueno, aquí te volvería a decir, sí, no, y te lo voy a explicar por qué. Si el Señor ya nos libertó, quiere decir que Él abrió la puerta, quitó las cadenas, los cerrojos que habían, que nos atraían al pecado y nos dio la libertad para salir. Pero cada quien decide si se queda o no practicando el pecado. Es que esto es terrible, porque yo siempre he dicho esto y lo he tratado de enseñar de una manera bien sencilla, que es la santidad. Porque muchos piensan que la santidad es dejar de pecar. Y en parte tienen razón, pero la santidad es una meta a la que vamos a llegar. Por lo menos a nosotros, los seres humanos que hemos conocido al Señor Jesucristo, la santidad es una meta. Dice que nosotros ya fuimos santificados en Él. Pero ser santificado no significa ser santo, aunque la Biblia a nosotros nos llama santos. Pero entonces, ¿qué es la santidad? La santidad es una meta a la cual nosotros vamos a ir si nos mantenemos en el camino correcto, ¿verdad? Como digo, subidos en el vehículo de la consagración, ¿verdad? Y siguiendo el camino de la voluntad de Dios. Si no nos salimos de consagrarnos, ni nos apartamos de la voluntad de Dios, de seguro que vamos a llegar a nuestra meta, que es la santidad, donde vamos a alcanzar ese nivel de santidad. Entonces Él ya nos libertó del pecado, quiere decir, nos abrió las puertas para que aquellos pensamientos que tal vez te llegaban, que tú sabías que eran malos, entonces el Señor ya te dio la libertad de poder hacerlos a un lado, poder ya reprenderlos en el nombre de Jesús y ya no ser cautivo una vez más del pecado, sino que ahora podemos caminar en libertad. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo. Entonces aquí vemos que la sangre de Cristo Jesús, hermano, es poderosa. Entonces ese es el entendimiento. Porque aquí entonces ya nos abrió la cárcel esa del pecado. Pero hay algunos que deciden quedarse, se sienten cómodos con el pecado.
Nosotros, si ya el Señor nos abrió la puerta, salgamos y vamos a encontrar un mundo diferente, una administración diferente por medio de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Ok, quiero que veamos, todavía quiero ver, todavía tengo varios. Ok, es que me emocioné porque tenemos visitas, entonces, ahora. También dice que por su sangre hemos sido acercados a Dios. Efesios capítulo 2 y verso 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Claro, esto es fácil, lo podemos entender, ¿verdad? Pero imagínense, qué fuerte la sentencia. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos. Qué horrible. Antes sin Cristo estábamos lejos, dice. Sin esperanza, sin Dios, sin promesas. Qué horrible. Y yo no sé cómo vivíamos antes así. Pero ahora en Cristo, por su sangre, nos hemos acercado a Él. Mire, yo le voy a dar un secreto para la vida eterna, para el más allá. Nosotros debemos anhelar estar cerca de Él. Porque esto es como hay quienes miran, van al estadio y verán el partido de fútbol, pero están hasta arriba y miran de este tamaño el campo, ¿verdad? Es mejor verlo en la televisión porque hasta puede repetir los goles o las faltas o se van a ¿cómo le llaman a esa cosa? Donde en la computadora, al bar, ahí van a ver, qué feo el nombre también, ¿verdad? Lo van a ver ahí, las repeticiones de todas las jugadas. Pero nosotros tenemos que anhelar estar cerca. Ahora, ¿cómo hago para estar cerca del Señor? A ver, hermanos, les voy a dar un par de minutos o segundos para que los que están allá y los que están acá pensemos cómo podemos estar cerca de Dios. ¿Qué habilita el poder estar cerca o lejos del Señor? ¿Verdad? No sé si ustedes quieren decir algo o los hermanos allá quieren escríbanme ahí cómo podemos estar cerca del Señor, pues, ¿verdad? Con la santidad, pues, ¿verdad? Claro, sí. ¿Algo más? ¿Algo más? Y buscar de Él cada día. Buscar de Él cada día nos acerca al Señor, definitivamente. Oración. ¿Cómo? Oración. Dice también que Él está buscando adoradores, ¿verdad? A través de la adoración, sí, eso nos acerca al Señor. Le voy a decir una, que tal vez los hermanos ahí, no sé si alguien ya puso algo, pero dice la Biblia que Dios está cerca de los humildes y a los orgullosos los ve de lejos. Ay, hermano. Entonces, tenemos que pedirle al Señor humildad en nuestra vida. Recuérdese, si nosotros nos humillamos, no vamos a ser humillados. Porque de una u otra forma necesitamos eso. O ser humildes o ser humillados. Solo que ser humillados es más difícil, duele, ¿verdad? Pero si yo busco la humildad, el humillarme yo delante de Dios. Ahora, ¿qué es humillarme delante de Dios? Dice la Biblia, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Verdad? Así dice la Biblia. Y eso significa los 5 ministerios. Entonces aquel que aprende a humillarse, bueno, es que la palabra humillarse tal vez la tenemos muy mal pensada, ¿verdad? Pero humillarse es sujetarse, obedecer, amar, bendecir. Eso es lo que significa. Entonces, ya les di 2 ejemplos, siendo humildes, reconociendo las coberturas. Entonces, pero le voy a dar otra más. También que esta es súper importante, amando al Señor. Amén. Sí, amamos al Señor, sí, le amamos. Mire, de los discípulos, ¿por qué se le decía a Juan el discípulo amado? Porque Jesús era el que lo amaba más. Sí. Bueno, esa era la perspectiva de los discípulos, ¿verdad? Miren, el discípulo a quien él amaba, ¿verdad? O cuando hablaron de Lázaro, su amigo, al que amaba. ¿Y por qué le habrán dicho que lo amaba? Porque se mantenía cerca, iba a visitarlos a su casa, ¿verdad? Entonces, pero el apóstol Juan se recostaba en el pecho del Señor Jesús. Nosotros no vemos que ninguno de los demás se haya recostado. Hermano, es que esto es hermoso. Imagínense, recostado en el pecho del Señor Jesús. ¿Qué se habrá sentido estar en el regazo del Señor? Lo primero que se le activó fue el oído, ¿verdad? Porque escuchaba su corazón. ¿Verdad? Incluso cuando el Señor Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar. Dice,
que estaba Juan recostado en el pecho y Pedro, ¿verdad? Le dice, ¿quién va a ser? Claro, no le preguntó, ¿quién va a ser? Sino que él se lo preguntó calladito, ¿quién va a ser? Entonces el otro le dice, Señor, ¿quién? Entonces es donde él le dice, el que moje su pan conmigo, ese es. Pero el Señor no lo dijo a gritos porque lo tenía él aquí cerca. Le dijo, ¿quién va a ser? El que mete su pan conmigo, su mano moja su pan conmigo, ese es. Y estaba el otro, ¿verdad? Que ya sabemos, ¿verdad? Judas era el que lo estaba haciendo. Entonces, acercarnos al Señor, el servicio a Dios también nos acerca a Él, nos hace estar cerca de Él. Entonces, ¿cómo podemos estar cerca del Señor? Ya le di algunas. De seguro que en la Biblia van a haber mucho más para poder nosotros identificar. Yo quiero estar cerca de Él. Yo no lo quiero ver así de este tamaño, ¿verdad? Sino yo quiero estar cerca de Él, ¿verdad? Como en la eternidad cuando estemos con Él. Porque recuérdese de que van a haber niveles, van a haber niveles diferentes. Y esos niveles marcan la cercanía o la lejanía del Señor. No estoy hablando de salvación, porque la salvación es universal, ¿verdad? Todo el que cree en el Señor, el que le recibe en su corazón, el que confiesa su nombre, es salvo, dice. De hecho, ese es en el Antiguo Testamento, dice, todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo, dice. Y en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, dice, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, hay salvación para el que cree. Amén. Pero si queremos estar cerca de Él, hermano, el máximo galardón es participar de las bodas del Cordero. Amén. Estar cerca de Él. Es el anhelo de todo cristiano, ¿verdad? Que se consagra. Ok, ya me detuve mucho tiempo aquí, pero es necesario. Entonces, busquemos estar cerca del Señor. Amén. ¿Qué más pasaría si uno está cerca? Le huele el perfume, ¿verdad? La fragancia, le da su calorcito, ¿verdad? Hermano, cuántas cosas que podemos ver al estar cerca del Señor. Pero vamos a ver algo más. También hemos sido redimidos. Y se recuerda que hablamos acerca de que el Señor pagó un rescate, ¿verdad? Entonces dice Efesios 1:7, en Él tenemos redención, dice, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Entonces aquí vemos varias cosas. Por ejemplo, redención. Redención es rescatar o sacar de la esclavitud a alguien. Es decir, alguien que era esclavo, lo rescataron. Y lo sacaron de ahí y lo pusieron en un lugar, pero ¿de qué manera? Pagando un precio. Y vimos que el Señor pagó el precio de su sangre. Entonces aquí dice, tenemos redención primero, tenemos perdón. Amén. Aquí dice redención y perdón. Dice, según sus riquezas de su gracia. Hermano, la gracia. Cuando uno se pone a pensar realmente con honestidad, y yo creo que ustedes que me están viendo, ustedes que están acá con nosotros, no me van a dejar mentir. Cuando uno honestamente se pone a pensar, dice, en la eternidad, decir yo quiero estar con Él, quiero irme en el arrebatamiento, uno dice, Señor, me falta mucho. Yo con honestidad digo, Dios mío, yo quiero, Señor, pero esta naturaleza a veces nos impide. Pero entonces aquí dice, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Por eso en la primera carta de Pedro dice, pongan su esperanza en la gracia que viene cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. De otra forma, hermano, no podemos, pero por su gracia, ahí entramos todos. Oh, yo quiero creer eso, Señor. Amén. Que en tu gracia, Señor, nos vas a perdonar y vamos a poder entrar. Porque cuando leo en Apocalipsis 22 o Apocalipsis, amorcito, si lo podemos buscar ahí, cuando dice y a su esposa se le ha concedido, creo que es Apocalipsis 22 o Apocalipsis 20. Solo quiero saber la cita para dársela. Porque dice ahí, y a su esposa se le ha concedido. Conceder es diferente a ganar.
19:8. Ok, gracias. Apocalipsis 19:8. Entonces dice, a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero aquí lo que tenemos que ver es, se le ha concedido. Si investigamos más a fondo, la palabra conceder es otorgar, dar. En otras oportunidades, en otros diccionarios dice no regalar, sino dar. Pero entonces quiere decir de que eso solamente se puede por medio de la gracia. Mira, una familia también me mandaron su foto de la familia Román con el título, dice La Mesa de la Gracia. Ok, qué bueno, qué bendición, sí, la Mesa de la Gracia, sí, está bien también, sí, que Dios los bendiga. Sí, bonito. Entonces, pongamos todos, ahora agreguémoslo, pongamos todos nuestra esperanza en la gracia que vendrá, porque aquí dice sus riquezas de su gracia. Entonces, eso nos ha redimido. Redimir es perdonar, rescatar, sacar de la esclavitud, del cautiverio. Ya no va a haber más esclavitud, ya no vamos a tener más temor, porque sabemos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Ok, dice también acá que hemos sido purificados. Quiero ver. Sí, todavía tengo un buen tiempo, quiero ver si estamos bien. Sí, todavía no, llevo apenas creo que 40 minutos. Ok, hemos sido purificados, dice, purificados para servir. Entonces dice la carta a los Hebreos capítulo 9 verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Pero aquí se refiere, cuanto más la sangre de Cristo purificará vuestra conciencia. Ahora aquí, esto es, hermano, esto es glorioso, porque la conciencia es parte del pensamiento, ¿verdad? Tenemos alma, conciencia, pensamientos, recuerdos, y a veces, aunque el Hijo de Dios trate de caminar en rectitud, se consagra, a veces sus pensamientos lo hacen pecar. Su conciencia, la conciencia es aquello que le permite al ser humano poder redarguirse, ¿verdad? De decir, no, le fallé a Dios. Aunque la Biblia dice que hay unos que tienen la conciencia cauterizada, quemada, o sea, de que a pesar de que pecan y le fallan y ofenden, eso ni roncha, ¿verdad? No sienten nada. Pero nosotros, gracias a Dios, nuestra conciencia ha sido purificada. Entonces, si nosotros logramos tener una conciencia purificada, involucra nuestros pensamientos. Si tenemos nuestros pensamientos cautivos y los llevamos sujetos a la obediencia del Señor, hermano, entonces quiere decir que vamos a participar de esta bendición. ¿De qué es? Pureza. Entonces, la pureza en nuestros pensamientos nos lleva a la pureza en nuestra alma, en nuestros sentimientos, pongámoslo, en nuestra alma. Y si tenemos pureza en nuestros pensamientos, en nuestra alma, por ende, nuestro caminar va a aprender a ser en puro. Vamos a aprender a caminar en pureza. ¡Qué precioso! Entonces, al caminar en pureza yo le llamo limpieza, ¿verdad? Y yo les he enseñado que contra la limpieza espiritual no hay nada. Quiere decir que si yo aprendo a caminar en limpieza espiritual, mi vida va a cambiar. Voy a dar fruto. Voy a amar al Señor, me voy a consagrar. Aleluya. Ok. Purificar, yo en el diccionario de la Real Academia Española significa, me gustó, por eso lo puse, quitar de algo lo que le es extraño. O sea, de que para que nosotros podamos ser puros, nos tienen que quitar las cosas que son extrañas. Ahora, lo extraño es el pecado, porque nosotros ya no pertenecemos a los del pecado. Pero también significa, dice, quitar de algo lo que le es extraño, dejándolo en el ser y perfección que debe tener según su calidad. ¿De qué calibre somos nosotros? ¿Qué calidad somos nosotros? Nosotros podemos decir, yo soy puro calidad, 100%, o como dijeran allá en mi país, 100%, ¿verdad? Puro calidad. Pero ¿qué calibre de verdad? ¿Qué calibre tendremos nosotros? Si de verdad estaremos puros, porque dice que según nuestra calidad, así nosotros vamos a caminar en pureza.
Entonces aquellos que no se purifican, aquellos que no caminan limpiamente, es porque no son 100% calidad. Como dijera el apóstol Luis Ponce, ¿verdad? Como el Latin People, ¿verdad? Latin People, pura calidad, ¿verdad? Dice él, ¿verdad? Hermano, yo quiero ser de pura calidad. Ahora, ¿cómo sabremos nosotros? A ver, ¿cómo podemos nosotros saber si somos de buena calidad? A ver, ayúdenme a pensar, ¿cómo podemos ser? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo reaccionan las pruebas? ¿Cómo se reaccionan las pruebas? ¿Y cómo? Los frutos. Ajá, por sus frutos los conoceréis. Entonces quiere decir de que para saber de qué calidad es, lo van a probar. Nos van a probar si somos de pura calidad. De hecho, enseñaba yo la vez pasada que el oro se purifica a los 1948 grados de temperatura. Meten el oro y a esa temperatura se hace líquido. Y las impurezas, lo que le es extraño, se quema. Y entonces, y lo que sobra lo quitan y ya queda el oro puro. Entonces nos van a probar. Pero que cuando nos prueben, podamos ser de pura calidad, 100%. Ok, vamos a ver dos más, porque quiero ministrar la mesa del Señor. También, por su sangre hemos sido justificados. Y fíjese que la carta a los Romanos, capítulo 5 y verso 9, dice: entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¡Qué poder! Por eso es que le decía que la sangre del Señor Jesucristo desata un poder. Porque aquí dice, si nosotros logramos caminar así y mantener esta justificación, seremos salvos de la ira de Dios. Y la ira de Dios es la gran tribulación. Pero si mantenemos el nivel, la calidad de justificados. Alguien que ya fue justificado no necesita justificarse otra vez, a no ser de que le haya fallado al Señor. Entonces nosotros, si nos logramos mantener, Señor, ayúdanos a mantenernos en este nivel para que podamos ser librados del día de la ira. Ay, hermano, el día de la ira no se lo recomiendo a nadie. Fíjese que yo busqué la palabra justificar y dice probar algo con razones convincentes. Probar algo con razones convincentes. Es decir, no con mentiras, pues, ¿verdad? Sino que con la verdad. Es decir, mire, esto es rojo porque aquí está, mire, yo lo estamos viendo y lo estamos examinando químicamente, etcétera. Con realidades convincentes, razones convincentes, testigos o documentos. O sea que ya no solamente es la razón de uno, porque alguien puede decir, no, yo tengo la razón. No se trata sobre tus testigos. ¿Qué documentos? ¿Verdad? Como cuando llegaron, pero cuando no están estas cosas, entra el discernimiento del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios. ¿Cómo, pastor? Ponga un ejemplo. Bueno, si usted se recuerda el pasaje, ¿verdad? Que llegaron dos mujeres con el rey Salomón. Una con un niño muerto y una con un niño vivo. Y una le dice, mira, quiero que ella me dé su hijo que está vivo porque es el mío. No, le dijo, el mío es el que está vivo, el tuyo es el que está muerto. Entonces empezaron a discutir, ¿verdad? Entonces vino el rey Salomón y dijo, bueno, tráiganme la espada, dijo, ¿verdad? Entonces, que partan al niño a la mitad y que cada quien se quede con una mitad. Hermano, es Padre Santo. Qué difícil, ¿verdad? Pero en realidad, cuando dice, no, que se quede con él, esta es la mamá, porque es capaz de mejor entregarlo a que muera. ¿Verdad? Pero aquí lo que vemos entonces es el discernimiento, la sabiduría. Cuando no hay razones convincentes, no hay testigos ni documentos, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Pero ahora, ¿cómo adquirimos sabiduría? Por medio de la palabra del Señor. ¿Verdad? Entonces, también significa rectificar o hacer justo a algo. Rectificar, fíjese, como que antes no iba a derecho y al ser justificado, el Señor nos ayuda a caminar rectamente. Esta es una palabra en griego que se dice dikaiosis, ¿verdad? Dikaiosis, me recuerdo yo le di esta clase a unos niños allá en Guatemala hace más de, no sé, 20 años, tal vez unos 25 años.
clase de niños dicaídos, dice, es el acto de Dios declarando a los hombres libres de culpa y aceptables para Él. Es que esto es lo precioso, porque fuera solamente ser libre de culpa, ya eso es una ganancia impresionante, pero ahora aceptable para Él. Quiere decir de que si nosotros no hemos sido dicaiosis por la sangre de Cristo, no solo no somos libres de culpa, sino que tampoco Él nos puede aceptar. No vamos a ser aceptados por Él. Entonces, pero si nosotros aceptamos al Señor, fíjese, y su sangre nos limpia, Él nos puede aceptar también. Entonces, aquí es de ver si yo ya acepté al Señor. Porque muchos no han aceptado al Señor. Muchos tal vez son adentro de las congregaciones, ¿verdad? Adentro de las iglesias hay muchos que tal vez solamente son oyentes o son simpatizantes, pero nunca han pasado por esto de haber sido comprados por precio de sangre. Porque esto es a lo que se le llama el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Es algo impresionante, es algo hermoso. Bendita la gracia del Señor que ya nacimos de nuevo nosotros. Ahí le damos gracias porque nacimos de nuevo del agua, del espíritu, de la sangre, dice otras versiones, ¿verdad? La sangre es cuando nos limpió. La sangre del agua es el bautismo en agua y del espíritu es las manifestaciones del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Entonces eso nos lleva a entender que la sangre de Cristo, el poder, nos ayuda a santificarnos. Y fíjese, Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora esto aquí lo tenemos que entender, porque en la antigüedad no se podía hacer nada adentro, sino que tenía que ser afuera del santuario. ¿Verdad? El santuario dice que cuando sacrificaban y sacaban las vísceras y todo, después ellos lo sacaban, quemaban sacrificaban, degollaban, sacaban la sangre y quemaban, pero lo demás lo deshacían, lo desechaban. Así el Señor, para podernos santificar, es decir, para que no se contaminara, pues, ¿verdad? Porque pongámonos a pensar, yo no sé si usted ha pensado, ¿cómo habrán hecho en la antigüedad? Habiendo sacrificios de animales que le sacaban las vísceras y todo lo que no se quemaba sobre el altar, y se lo dejaban tirado, se podría. Llegaban insectos, mal olor, no podía, entonces no podía contaminarse, eso era contaminación. Así el Señor también tuvo que morir fuera, dice, fuera de la puerta. Hermano, ¿sabe qué significa esto también? Que aquel que está fuera de la puerta puede morir espiritualmente. Por eso es de que Él murió fuera, para que nosotros entráramos en Él. Por eso es de que Él muere en la cruz, ¿verdad? Y desciende a las partes profundas de la tierra, dice, a morir en un holocausto, ¿verdad? Es decir, que Él se quemó, Él inauguró, pues, el lago de fuego, porque antes no había entrado, ni ahora hay nadie en el lago de fuego. El único que lo inauguró fue Él. Él entró a los infiernos, pero el infierno todavía fue más abajo y entró al lago de fuego. Porque dice la Biblia que el infierno fue arrojado al lago de fuego. O sea que el infierno es una parte pequeña nada más. El lago de fuego es otra dimensión terrible de castigo, eterno, de separación total, en donde dice de que ahí va a estar la llama que consume de día y de noche sin parar por la eternidad. Quiere decir que los que lleguen a ese lugar de tormento y castigo, el cuerpo va a tener que ser también alterado y cambiado para que sufra eternamente. ¡Qué horrible! Pero ahora tenemos en la sangre de Cristo la oportunidad de participar eternamente con Él y estar con Él. Entonces, para santificarnos mediante su sangre, Él padeció, Él murió. Entonces nosotros ya no deberíamos de tener que padecer, porque Él ya padeció por nosotros. Si nos toca algo, deberíamos de preguntarle, Señor, ¿por qué lo estoy pasando? ¿O para qué lo estoy pasando? Ahora, ciertamente nos va a tocar
un padecimiento, porque el Señor Jesús dijo, si a mí me lo hicieron, a ustedes también. Pero el Señor siempre dice, nunca nos va a dar algo tan fuerte que no podamos soportar, ni tampoco la salida que no podamos encontrar, ¿verdad? Porque siempre Dios es bueno, se compadece, dice, Él habiendo sido tentado, se compadece de nosotros y siempre nos va a dar una salida. Amén, aleluya. Entonces, santificar, me gustó mucho el significado del diccionario, porque dice hacer a alguien santo por medio de la gracia. Volvemos otra vez a la gracia. Sin la gracia no podemos. Entonces, hacer a alguien santo por medio de la gracia. Padre, que podamos alcanzar esa gracia total, Señor. También significa dedicar a Dios algo. Santificar es dedicar a Dios algo. ¿Será que nosotros ya nos dedicamos al Señor? Sí, pastor, yo estoy dedicado, porque en el calendario decía dedicado a tal santo. No, eso no. Ahora, porque así les ponían los nombres antes, ¿verdad? A algunos les cayó un buen nombre, otros pobres, ¿verdad? O sea, fueron dedicados a la tristeza quizás, ¿verdad? Por el nombre. Ok, fíjese que en el hebreo la palabra santificar significa poner aparte para Dios. Poner aparte para Dios. Es decir, este va a servirle a Dios. Ay, hermanos, qué precioso. Por eso es de que nosotros podemos dedicar a nuestros hijos al Señor. Este va a ser un buen hombre, este va a ser una buena mujer, un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hombre de bien, una mujer de bien. Este mes de septiembre también es el mes de la dedicación del ministerio, ¿verdad? Vamos a hacer también una predicación acerca de la dedicación, pero por eso, alcanzame el rotulito que hice, por favor, amor. Gracias. Nosotros aquí le pusimos a nuestra mesa de la Santa Cena, corazones dedicados completamente a Dios. Primera de Reyes 8:61. Y dice que dedíquense de corazón a Dios para que puedan cumplir sus estatutos y sus mandamientos y sus ordenanzas. Ay, hermano, entonces si nosotros nos dedicamos al Señor, mire, si no nos dedicamos a Dios, prácticamente nos vamos a dedicar a cualquier otra cosa. Entonces es mejor dedicar nuestra vida al Señor, nuestra familia al Señor, nuestro hogar, nuestros hijos. Mira, todos nacemos con talentos. Aquí tienen talentos naturales, ¿verdad? Hay algunos que están lentos, eso sí, ¿verdad? Pero la mayoría trae talentos. Amén. Algunos saben pintar, cantar, dibujar, diferentes tipos de talentos, ¿verdad? Se nace con un talento. Se nace o no se nace con un talento, pero yo quiero pensar que todos traen un talento. Hasta aquel que dice, no, es que yo no sé hacer nada, hasta eso quizás es un talento, ¿verdad? Pero eso es talento. No, todos nacemos con un talento, pero no todos saben qué talento traen. Entonces, cuando se dedican, cuando entienden, entonces pueden dedicar su vida al Señor. Entonces, ese talento se puede llegar a convertir en un don en las manos del Señor. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque entonces santificar también en el griego significa sacar a una persona de lo común. Hermano, fíjese que cuando yo leía esto y estaba estudiando, me venía a mi mente Abraham, o Abram, como se llamaba antes de que le cambiaran el nombre. Lo sacan de Ur, que era Caldea, que era pagano, no conocían a Dios, y lo sacó de lo común para convertirlo en algo extraordinario. Amén. Extraordinario, porque de ahí, de Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob y Esaú, ¿verdad? Pero solo Jacob, y de Jacob nacen las 12 tribus de Israel y se forma una nación completa. O sea, de que de algo común lo hizo extraordinario. Entonces, aquí quiero darle este pensamiento, que se lo guarden en sus corazones, ¿verdad? Dios nos puede ayudar a nosotros a tener un
un estilo de vida siendo nosotros ordinarios, ¿verdad? Pero llegar a tener una vida extraordinaria en el Señor, actitudes extraordinarias. Y le voy a decir solo una, pueden haber muchas, pero le voy a decir una. Es una actitud extraordinaria consagrarse y apartarse y no fallarle a Dios. Esa es una actitud extraordinaria. Lo ordinario es pecar. Lo extraordinario es no pecar. Lo extraordinario es no pecar. ¿Vale? Hasta el Benji dijo amén. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo quiero tener ese estilo de vida, ser diferente por completo. Entonces, a este punto que llegamos, yo quisiera que por un momento pusiéramos en nuestro corazón el pensamiento y que por un momentito en nuestro corazón nosotros pudiéramos examinarnos y que tú ahí en tu casa y nosotros acá en nuestra reunión podamos examinarnos delante de la presencia del Señor. ¿Cómo estamos? Así es de que con un fondo musical vamos a dar un momentito para que prepares ahí tu mesa y que prepares tu corazoncito para participar de la mesa del Señor, entendiendo que por la sangre de Cristo Jesús hemos sido comprados, limpiados, libertados del pecado, hemos sido acercados a Dios, hemos sido redimidos, purificados, justificados y santificados en su sangre. Así es de que, así en esa actitud, en el nombre de Jesús. No sé si tenemos una imagen en la pantalla, pero tenemos una imagen y la música. Ok. En el nombre de Jesús. Ahí orémosle al Señor por un momento. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Perdona, limpia nuestras vidas, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, por favor. A que nuestra vida valga la pena. Gracias, Señor Jesús, por tus favores. Bendecimos los elementos, el pan que representa tu cuerpo y el vino que representa tu preciosa sangre, Señor. Que cuando participemos, algo sucede en nuestro interior, espiritualmente, pero también si hay enfermedades, Señor, sean sanadas en esta hora, en este momento, Señor. En el nombre de Jesús. Este es un momentito sublime, precioso. La Escritura dice que el Señor Jesús se reunió junto con sus discípulos en un lugar llamado el aposento alto. Y ahí tomando pan, bendiciéndolo y dando gracias, lo partió y lo repartió en sus discípulos y les dijo: este es mi cuerpo, que es partido por cada uno de ustedes. Y les recordó que lo hicieran en memoria de Él. Puedes participar del cuerpo de Cristo. Tomando la copa les dijo: esta es una nueva alianza, un nuevo pacto, un compromiso nuevo que hago con ustedes y que ahora es con nosotros. Para el perdón de los pecados, su sangre preciosa fue derramada. Y ahora esa sangre nos trae limpieza y nos acerca a Él. Y les dijo: háganlo en memoria de mí. Ven, Señor Jesús, Maranata. Puedes participar de la sangre de Cristo. Gracias, Señor.
hay un momentito ahí en tu lugar. Preciosa sangre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios del universo. Gracias, Señor. Desde aquí, desde este lugar, bendecimos tu vida, amada familia de familias. Bendecimos tu casa, tu familia, tus hijos junto con mi familia. Extendemos una bendición para cada uno de ustedes. Que su salida y en su entrada haya bendición, en su levantar y en su acostar. Y que el bien y la misericordia les persiga a donde vayan y les alcance y los abrace y los bese de parte de Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Qué hermoso es el Señor. Qué bueno es el Señor. Quiero orar por las peticiones. No sé si tenemos peticiones de oración. Vamos a orar por cada una de ellas, ¿verdad? ¿Tenemos las peticiones de oración ahí? Ok, bueno. Aquí tenemos... dice, vamos a orar por la hermana Minerva allá en México, que es hermana de la hermana Verónica, para que el Señor siga haciendo su obra en ella, ¿verdad? O el hermano Álvaro da testimonio de que su hijo Santiago salió negativo de los exámenes, así es de que glorificamos el nombre del Señor también, ¿verdad? Franklin Menaya también, de la República Dominicana, está pidiendo oración por sanidad, está en intensivo, bueno, están pidiendo oración por él, ¿verdad? Es de la República Dominicana, está en intensivo y está con esta enfermedad, así de que en el nombre de Jesús vamos a orar por él, pues, ¿verdad? Ahora también vamos a orar por Junior Pascual, ¿verdad? Marcos Pascual Junior, para que el Señor lo guarde y lo proteja y que si lo van a intervenir, pues que las manos del Señor estén ahí sobre su vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos estas peticiones y estos testimonios y te pedimos que en tu bondad, en tus riquezas, en gloria y en tu gracia puedas, Señor, enviar un espíritu de sanidad sobre aquellos que están enfermos, Señor, para que se glorifique tu nombre, Señor. Glorifícate, Señor, y sana a los que están enfermos, Padre, para la gloria de tu nombre lo pedimos, Señor, y que, Señor, aquellos que están padeciendo puedan ser sanados, Señor, y salir de toda enfermedad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias porque tenemos a quien acudir, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Y tal vez tú, amigo, hermano, amigo que nos ves, que no sabías nada acerca del poder que se desata en la sangre de Cristo Jesús, pero que lo entendiste y lo quieres para ti, para tu familia, repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a empezar a experimentar el poder que hay en la sangre de Cristo Jesús. Queremos saber de ti, llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias, donde 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por todo lo que está pasando, nuestro punto de contacto es por medio de las redes sociales que están apareciendo a mi izquierda en este momento o al lado derecho en tu pantalla. Te invito para que las visites, que seas parte de esta familia virtual y que visites nuestra página de Facebook, nuestra página de YouTube y nuestra página web, donde tenemos la radio 24 horas, tenemos la aplicación también de la iglesia. Tenemos actividades para jóvenes y para niños. Queremos ser bendición para aquellos que la visiten, así es de que te invitamos para que seas parte de esta familia virtual. Y no me resta más que invitarte mañana, lunes y martes en punto de las 7:30 para que nos hagamos una vez más a través de nuestra transmisión virtual y recordarte que el Señor Jesucristo viene pronto. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana.